Muy breve, hoy tenemos con nosotros en nuestros seminarios de Historia del Derecho y de la Cátedra de Cultura Jurídica, y muchísimas gracias por haber venido, como siempre, al profesor Carlos Forcadell. Él es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. Es una persona de sobra conocida, con un importante reconocimiento en diversos sectores de la investigación en esta área de conocimiento de la historia contemporánea, pero yo quisiera destacar uno que además es el que centra su intervención de hoy. Él es una persona muy reconocida y con una larga trayectoria en el ámbito de la historiografía. A modo de anécdota, quiero contar que cuando hace ya más de 20 años, cuando yo tenía pues 19, 20 años, recibí un curso de historiografía marxista de un profesor con el que él algo tuvo que ver, tristemente desaparecido, de Juan José Carreras, en la sede del entonces Partido Comunista de España, del que yo con 19 años era inocentemente e ingenuamente militante, ¿no? Y bueno, la verdad es que me agrada muchísimo que un discípulo del profesor Carreras pues esté aquí, cómo pasa la vida y cómo pasan los tiempos, ¿verdad? Y los caminos hacen que las personas se acaben encontrando más temprano que tarde. Así que muchísimas gracias al profesor Forcadell por haber venido. A mí me hace esa pequeña ilusión por esta anécdota personal que acabo de contar. Sentí muchísimo la pérdida del profesor Carreras, y un excelente discípulo suyo está hoy con nosotros. Bien, pues muchas gracias por la invitación a este seminario, por la presentación de José María Pérez Collados, por la evocación también de Juan José Carreras, que sí, efectivamente fue un maestro personal y un maestro de muchos historiadores contemporaneistas. Quizá os suene el nombre. Él estuvo 10 años en la Universidad de Heidelberg y coincidió con Emilio Lledó. Emilio Lledó es un catedrático de filosofía bastante conocido. No sé si lo tendréis o os resultará familiar su nombre. Entonces, bueno, una persona de formación alemana, lo cual pues incluso ha podido ser heredado y a lo mejor se nota a lo largo de la exposición. Y agradecimiento a la invitación a participar en este seminario de Historia del Derecho. A la vista del programa conjunto, yo he pensado que mi intervención era casi de las más convencionales. Aquí se habla de la lógica, la crueldad, porque el tema del que vamos a hablar es un tema tan venerable, si se quiere, como actual, ¿no? Es un tema antiguo y moderno, no sé si posmoderno, el de la relación entre los historiadores y la política. Pensando, es decir, lo trataré desde el punto de vista de ayer, del pasado, pero evidentemente pensando en el hoy, porque es un tema obviamente de ayer y de hoy. Bien, por entrar en materia, en un tema, como digo, muy general, muy complejo, muy de ayer y muy de hoy, la práctica historiográfica, y por eso entendemos la investigación y la escritura de la historia, ¿no? Y esto es una generalidad interdisciplinaria. Como en cualquier ámbito de conocimiento, tiene dos destinatarios principales. Primero, la propia profesión es un destinatario de la historiografía, pero también el público en general, los ciudadanos, la opinión pública, o como lo queramos mencionar. Entonces, si convenimos en que la profesionalización de los historiadores a partir de los estados modernos y de las universidades europeas y americanas constituye un proceso que comenzó pues, hace poco más de un siglo, finales del XIX, principios del XX, nos resultará evidente que los relatos del pasado, la historia, antes de ser objeto de cualquier tipo de normativización epistemológica y corporativa, que es lo que hace una profesión, una corporación profesional en el mundo contemporáneo, antes de eso fueron construidos en muy estrecha dependencia del poder. Los relatos del pasado, la historia, antes de que hubiera una profesión. Luego veremos que desde que hay una profesión también el problema se plantea y lo podemos plantear, pero antes de que hubiera una profesión es evidente que los relatos del pasado fueron construidos en muy estrecha dependencia del poder, de los poderes políticos, de los gestores del orden social, en una relación tanto más directa y dependiente en la medida en que las sociedades tradicionales
anteriores a las sociedades liberales del 800 se caracterizaban por carecer de una esfera de opinión pública autónoma, ¿no?, a tener en cuenta, o que hubiera que tener en cuenta. El tema de considerar o conceder o contemplar la historicidad del tema de los usos públicos y políticos de la historia permite un claro distanciamiento, porque se constituyen como objeto de investigación los propios usos en el pasado o en el presente, desde el punto de vista de reflexión, se constituyen como un objeto historiográfico, y eso pues permite incluso autoanalizarnos a nosotros mismos o autocomprendernos, porque claro, hay que tomar posición o enfrentarse frente a la perplejidad o al escepticismo que puede provocar el hecho de que los usos de la historia cambien con el tiempo, cambien a lo largo del tiempo y a lo ancho del espacio, tanto como cambian las propias historias. Y una manera de situarse o de responder a este hecho es el de considerar, como digo, este tema de los usos de la historia como un objeto de un tema historiográfico, cuyo conocimiento permite revelar los intereses de los gestores de los mismos, de la historia y de la memoria oficial, y eso es un camino viable o eficaz para que la reconstrucción y comprensión del pasado siga siendo posible, para que el análisis histórico y la reconstrucción del pasado puedan ir más allá de una simple instrumentalización política o memorial. O eso facilita el considerarlo como un tema historiográfico, el cómo se ha usado o cómo se usa la historia, la investigación, la escritura de la historia, permite distanciarse, incluso autoanalizarse de ese relativismo que necesariamente acompaña la sensación de que hay muchas historias y muchos usos de muy diverso tipo y desde intereses muy diversos, ¿no? Vamos pues hacia el pasado, y si vamos hacia el pasado, vemos que la evidencia de que todo orden social o todo sistema político a lo largo del tiempo histórico se ha preocupado en su momento de construir relatos históricos que proporcionaran sentido al orden existente y lo transmitieran, fuera a los fieles de las iglesias o a los súbditos de las monarquías y de los imperios, unos usos de la historia que, como hemos dicho, han acabado por constituirse como un objeto historiográfico tan específico como relevante para el presente y el futuro del conocimiento histórico y para la propia profesión de historiadores. Estos usos fueron el eje de cualquier propuesta de relatar el pasado desde los inicios de la historia. Un uso a través del tiempo y del espacio del que ha podido decir un historiador italiano ya hace años, Nicola Gallerano, que publicó un libro con este título, Los usos públicos de la historia, donde escribe, si può dire, que sia nato con la nascita de la historia como actividad cognoscitiva. Los usos de la historia nacen a la vez que la historia como actividad cognoscitiva. Se me ocurre poner sobre la mesa, aparcado para el debate, un tema que yo creo que es un gran tema, ¿no? Porque podemos afirmar esto, de que los usos de la historia hayan nacido a la vez que la historia como actividad cognoscitiva. Podemos afirmar esto o algo análogo en torno a unos usos a lo largo del tiempo del derecho, ya que me habéis invitado a un seminario de historia del derecho. Podemos plantear esto de los usos de la historia aplicado a la justicia, a la administración de justicia, al derecho, pero eso lo dejo aparcado porque puede ser un tema de debate. Incluso se me ha ocurrido si el título de la revista que dirige José María Pérez Collado, Jus Fugit, no tiene que ver o no puede tener algo que ver con esto que estoy intentando plantear y que más o menos va a ser el objeto de una exposición que no sé si va a resultar algo desordenada, pero que empiezo aquí un poco poniéndola en canal desde el punto de vista de sus objetivos, ¿no? O de sus propósitos. Bien, más evidencias conocidas: príncipes, papas, soberanos no necesitaron teorizar mucho para captar, ordenar los relatos del pasado más convenientes para asegurar su legitimación, fundamentar sus propias políticas o hacer pura propaganda de sus acciones, desde el mismísimo Carlomagno, que parece que estaba muy preocupado por cómo se redactaban los anales de su propio reinado, por situarnos en nuestro pasado europeo y no ir más lejos, hasta una persona más próxima a nosotros, no en el tiempo. Jaume el Conquistador dictó literalmente
un famoso libro, no sé si conocéis, Llibre dels fets del rey Jaume. Esto es de 1276, el hombre iba con un cronista al lado y le dictaba. Día a día lo tenía un rato y le dictaba lo que... Bueno, eso es prácticamente la primera de las grandes crónicas de la corona de Aragón, como las que escribieron luego funcionarios reales sobre la corona de Castilla o las que escribieron los cronistas de Indias. Y bueno, había nacido la historia por encargo. Y había nacido el cargo de historiador oficial elegido y pagado por la corona. Bueno, sobre eso hay buenos estudios y buenas investigaciones que no tenemos tiempo o no considero necesario mencionar aquí. Si nos vamos más lejos, pues Napoleón fue un excelso y moderno caso de calculada estrategia comunicativa y narrativa para dejar buena memoria e historia de sí mismo, pero ya no le valía con un cronista. Evidentemente las cosas ya eran mucho más complejas a principios del siglo XIX, incluso desde el punto de vista de los intereses del poder en la construcción de relatos del pasado legitimadores. Si nos referimos ahora un poco a la genealogía de la profesión, hasta ahora he hablado de antes de la profesión, por simplificar mucho, porque hasta ahora no hay profesionales de la historia. Si nos situamos en la genealogía de la profesión o los caminos hacia esta profesionalización, bueno, pues podemos convenir, como suele ser habitual, que la primera erudición y crítica histórica pues comienza más o menos a lo largo de la Edad Moderna, cuando los soberanos y también la alta nobleza comenzaron a encargar a expertos eruditos la tarea de autentificar documentos legitimadores de jurisdicciones y derechos, a distinguir los diplomas falsificados de los falsos medievales. De aquí viene el sentido de considerar al gran Mabillon, que es un francés, como el precedente del fundador de la crítica histórica. Era un benedictino encargado por Luis XIV, por su ministro Colbert, de documentar históricamente y fundamentar verazmente las pretensiones expansivas de la monarquía, pero buscando documentos y fuentes y comprobando su autenticidad. Un poco el origen de la crítica histórica se conviene en que se encuentra aquí. Poco después llegaron las naciones y los esfuerzos políticos por ilustrar el pasado de las mismas y construir culturas históricas nacionales, pero es un tema que vamos a retomar ahora dentro de un momento. En este orden, al calor de las empresas político-culturales promovidas por los principales estados europeos en los años que siguieron a los tratados de Viena, 1814, aunque los primeros fueron los alemanes, lo que se buscaba era recuperar, rastrear documentos, ordenar el patrimonio documental, ir construyendo los archivos históricos de las naciones. De ahí la importancia que tienen los archiveros en los primeros momentos de profesionalización de la historia, antes de que la universidad haya catedráticos de historia y cosas de este tipo. Son los archiveros los que construyen una concepción de la historia como historia crítica que demuestra la veracidad de los hechos a través de la autenticidad de unos documentos que comienzan a recogerse, a organizarse en archivos nacionales con unas finalidades además pues muy concretas. Ranke hablaba de los documentos y se refería, decía que había que estaban prisioneros en los archivos de las casas nobiliarias, en los archivos de las monarquías, y que había que salvarlos como si de bellas princesas se trataran, porque ahora ya tenían otra finalidad, era la finalidad de construir un pasado veraz, no solo la de guardarse como depósito administrativo, etcétera, etcétera. Bien, se sitúan un poco, o sitúan la verdad histórica, entre comillas, en el corazón mismo de las condiciones científicas necesarias para la construcción disciplinar de la historia. Bien, avanzo rápidamente. Una labor, la del historiador inicialmente, que era la de establecer la verdad de los documentos, para, mediante procedimientos críticos, garantizar la reconstrucción del pasado y de los hechos. Una labor que, vista desde hoy, que resulta bastante sencilla, ¿no? Porque hoy las cosas son bastante más complejas que garantizar la veracidad o la autenticidad de un documento. Hoy la atención
Y la reformulación reciente del tema de los usos públicos de historia, como veremos luego, viene siendo causa y materia de vivos e interesantes debates historiográficos. Tomo una cita de Hobsbawm en su autobiografía, que ya está escrita hace años, 8 o 10 años, y Hobsbawm escribe que las presiones políticas que sufre la historia a manos de los estados y los regímenes nuevos y antiguos de los grupos de identidad son en la actualidad más fuertes que nunca, y la sociedad mediática moderna ha dado al pasado una preeminencia y un potencial mercantil sin precedentes. Se daba cuenta de la atracción del pasado como potencial mercantil, o advertía o avisaba de eso. La historia está siendo revisada o inventada hoy más que nunca por personas que no desean conocer el verdadero pasado, sino solo aquel que se acomoda a sus objetivos. Mucho más complicado que ver si un documento era verdadero o falso. La actual es la gran era de la mitología histórica. La defensa de la historia por sus profesionales es en la actualidad más urgente en la política que nunca. Nos necesitan. Bueno, era una defensa, es una defensa de la profesión, pues, de un historiador, como lo fue y como ha significado Eric Hobsbawm, un gran convencido, como tantos profesionales y maestros, de la utilidad de su oficio y de sus saberes, de la necesidad de distinguir, claro, como los documentalistas del Rey Sol. Lo que plantea Hobsbawm es la necesidad de distinguir entre un pasado veraz y verdadero y un pasado falseado por intereses, que pueden ser más visibles o pueden ser más ocultos. El conocimiento histórico debe contribuir a desvelar. Yo hago esta comparación entre los documentos para hacer un arco largo en el tiempo, porque las cosas ya en el 19 y hoy todavía más, pues son mucho más complicadas, pero el origen de la crítica histórica más o menos está allá. Si salimos de estas esferas, a las que volveremos, de intereses, poder, legitimaciones, podemos subrayar que todos tenemos, tanto como expertos como ciudadanos. Me interesa dejar esta distinción encima de la mesa para luego. Todos tenemos, como expertos y como ciudadanos, y han tenido concepciones específicas y diversas del pasado. Es de uso general hoy el concepto de cultura política. Se habla mucho de las culturas políticas, las culturas jurídicas. Un concepto que, bueno, en su construcción y su aplicación, que tiene diversos orígenes, ha otorgado especial importancia a las visiones del pasado y a las concepciones sobre el futuro que caracterizan a las distintas actitudes y prácticas políticas. Una cultura política implica una lectura compartida del pasado, entre grupos más o menos amplios o sectores de la sociedad, una lectura compartida del pasado, del presente y del futuro. No hay cultura política sin la puesta en acción de esa particular alquimia que transforma los acontecimientos del pasado en armas del presente. Esto ya no es un tema de la profesión, esto es un tema general de la ciudadanía y de siempre. Siempre los actores colectivos tienen una visión del presente, del futuro, pero también del pasado, que normalmente comparten. No hay cultura política, digo, sin la puesta en acción de esa particular alquimia que transforma los acontecimientos del pasado en armas del presente, que normalmente se reducen a formas de leyendas, símbolos, legas, eslogans, instrumentos visibles de creencias y doctrinas básicas, que son lo que finalmente moviliza o explica las diversas acciones políticas colectivas concretas, sustentadas en buena medida por sentimientos o emociones que engarzan visiones de pasado y concepciones o proyectos de futuro. Un jacobino, un legitimista, un radical demócrata, un liberal conservador, un internacionalista de primera hora sin salir del siglo XIX, o un republicano, un fascista, un comunista en los años 30, en el siglo XX, entienden y codifican el pasado de una manera determinada. Y luego todo esto va a haber que ponerlo en relación con el tema de la profesión. Son dos mundos que necesitamos conectar. Y esas visiones las enlazan con su práctica y acción política o sus proyectos de futuro. Y eso no es solo una memoria militante, que también en origen es una comprensión concreta y sinceramente vivida del pasado, aprendida por la propia experiencia o por la transmitida por otros, que se asienta sobre una concepción y una escritura de la historia concretas, determinadas y diversas.
Si pongo un ejemplo, por aclarar este concepto, un ejemplo muy concreto, de los muchísimos que se pueden poner, y sin salir del 19 de momento, el republicano Castelar, a la hora de justificar su voto negativo en 1869, hay una constitución democrática en el Estado español que se vota en las Cortes. Castelar, como es republicano, no la vota, evidentemente. Entonces, a la hora de justificar su voto negativo a esa constitución de la monarquía democrática de 1869, se remonta al modelo de los jacobinos franceses en su discurso de 1791, a los derechos individuales, dice Castelar, que allí quedaban expresos y grabados antes de la Constitución, y volcaba su oratoria y sus conocimientos de historiador para sostener, le leo textualmente, que no conozco una vulgaridad más insigne que la de decir que la nación española es una nación esencialmente monárquica. El republicano está justificando que vota que no y explica su visión de la historia, que conduce exactamente a ese presente, a ese momento, a ese acto político del voto. A la vez, en la misma sesión, su amigo, contrincante y compañero de mesa en la Academia de la Historia, Antonio Cano Bartel Castillo, enarbolaba su conocimiento y comprensión del pasado para defender, por el contrario, el convencimiento político, le leo textualmente, de que la libertad, la religión y la monarquía, preciso es estar ciego para no verlo, son los tres grandes y fundamentales sentimientos de que está poseída la nación española. Y tampoco vota la Constitución Democrática, porque Cánovas es conservador y tiene otro proyecto, entonces hace una versión de la historia distinta de la de Castelar. Bueno, eso son versiones concurrentes en sociedades liberales, que es lo normal. Por tanto, la historia se usa, la oratoria, la prensa, los libros, todos los medios de comunicación de las sociedades liberales del 19 utilizaban la historia para dirigirse, como diría Bourdieu, prescribiendo o proscribiendo a la opinión pública. Ante la Cámara Española, Castelar, por ejemplo, teatralizó lo que él llamaba la justificación de su voto y de su cultura política republicana. La teatralizó y dijo: yo pertenezco a la Ágora de Atenas, yo pertenezco al Foro Romano, yo he luchado en Holanda contra Felipe II, he vivido en medio del arte de las ciudades italianas, he razonado con Washington y he asistido en espíritu a la Convención. Vosotros seréis cortesanos, pero no me quitaréis jamás mi culto a la República. Bueno, son textos maravillosos que teatralizaban muy bien, pero su pasado, la historia, luego escribí Historias de España Castelar, era esa, la que se asociaba sentimentalmente incluso a la gente que había luchado en Holanda contra Felipe II, la independencia americana, la Convención francesa, etcétera, etcétera. Esa era su visión, que era muy distinta de la de Cánovas. Bueno, esto yo creo que simplemente queda reflejado lo que quiero decir con este ejemplo. Y todavía no había historiadores profesionales, luego las cosas se complican. No sé si las voy a complicar demasiado, si voy a resolver luego los nudos que planteé, porque hasta ahora no existe la profesión de historiador, que tiene unos requisitos. Claro, hasta aquí la descripción de los usos de la historia resulta relativamente sencillo, ¿no? En la medida en que son patentes o más patentes, diáfanos, casi inocentes, contemplados y estudiados desde hoy. Las cosas se van complicando conforme avanza el siglo XIX y más todavía desde comienzos del siglo XX, porque los nuevos escenarios y modos de hacer política ya desde el XIX van a significar una especial potenciación de la presencia de la historia en el discurso público. Es lo que Habermas llama la transformación estructural de la vida pública. El advenimiento de la sociedad burguesa, que implicó la aparición y constante expansión de una esfera pública en la que convivían, para persuadirse o combatirse, diferentes modos de comprensión del pasado. Vemos, insisto, en que siempre a lo largo del tiempo y del espacio se ha venido haciendo uso público y político de la historia de maneras muy diversas y con muy diversos fines, desde la legitimación de dinastías al acarreo de diplomas por los benedictinos, una historia al servicio del poder que era como la contemplaba Maquiavelo, porque igual que se decía aquello de que la filosofía era ancille de la teología, servidora de la teología, Maquiavelo decía que la historia era servidora de la política. Es decir, que era muy... Son también muy conscientes. Y luego todo esto además pues se refleja en esas vehementes retóricas plurales, libres y concurrentes de los parlamentos.
En el siglo XX, además, antes de llegar un poco a poner sobre la mesa el factor de la profesionalización, en el siglo XX, además, y esto es nuevo sobre el XIX, lo que hay es una manipulación sistemática de la historia por las dictaduras, que no son tan frecuentes en el ámbito europeo continental o norteamericano en el XIX. Conviene subrayar, y algunos lo han hecho, pero claro, es otro tema bastante complejo, las enormes diferencias existentes en utilizar la historia, usarla al servicio del liberalismo, de la democracia, o utilizar la historia para legitimar dictaduras. Estamos hablando ya del siglo XX, ¿eh? Incluso el profesional puede pecar, pero es distinto pecar. O sea, todo profesional puede pecar, pero hay que diferenciar el tipo de pecado. Porque, saltándonos un poco lo relativo a ese proceso de profesionalización, los primeros historiadores académicos y universitarios salen básicamente de la universidad alemana y francesa, principios del 20, fines del 19, principios del 20, último tercio del 20, y sí que son profesionales, pero bueno, elaboran unas historias nacionales que ellos pretenden son veraces y positivistas para justificar y explicar la guerra franco-prusiana, por ejemplo, a la altura del 70, de los años 70, 80, ¿no? Inician el camino que iba a llevar a compatibilizar las convicciones positivistas y científicas de unos profesionales orgullosos pues porque tenían método, tenían fuentes, etcétera, etcétera. Esto era distinto que antes, no era tan elemental, pero lo tienen que compatibilizar con la propaganda nacionalista más desenfrenada a la que los historiadores de los dos bandos se dedicaron, por ejemplo, hace 100 años durante la Guerra Europea, del 14 al 18, y supongo que alguien estará posiblemente contrastando las historias, sobre todo francesas y alemanas, que se escriben a la altura del 18, 20, 22, porque luego hay que justificar también los tratados de paz, etcétera, etcétera. Entonces, claro, sí, son científicos, son profesionales, pero claro, también son patriotas, ¿no? A estas alturas, los historiadores defienden y entienden, los primeros y grandes historiadores profesionales, me voy a ahorrar nombres, entienden y defienden que la historia es una ciencia, pero que también tienen el firme convencimiento de que el patriotismo es una virtud, al que hay que subordinar la ciencia. Tampoco se diferencian tanto de los químicos. La química es una ciencia, pero el patriotismo es una virtud. Si hay que fabricar gas, harina aquí o allá, pues se ponen los conocimientos profesionales al servicio de esa tarea. El patriotismo se introdujo en el corazón del sistema escolar, convirtiéndose en una especie de religión cívica. La historia enseñada y en buena medida la investigada tenía una dimensión patriótica muy marcada, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Y ahora ya son profesionales, y ahora ya eso se hace desde la legitimación de la profesionalización. Bueno, hoy parece que las cosas, claro, como estoy saltando en el tiempo, hoy parece que las cosas son distintas, pero no solo no son tan distintas, sino que además son más complejas, porque podemos llegar, dando un salto mortal, al inmediato presente del siglo XXI, a hoy mismo, hace pocos años, y bueno, y comprobar, como ya se ha estudiado, cómo los asesores del Pentágono y la Casa Blanca han recurrido a tópicos históricos y conscientes manipulaciones de la historia para justificar las más recientes intervenciones bélicas de los Estados Unidos, al igual que hicieran en el pasado los especialistas a sueldo, historiadores y antropólogos al servicio de holandeses en Indonesia, de británicos en la India, de franceses en Indochina, como estableció Saiz desde el libro Orientalismo de 1978, que marcó un poco el camino a los posteriores llamados estudios postcoloniales. Yo no sé si conocéis un libro que se titula Storytelling, la máquina de fabricar historias, de Christian Salmon. Entonces aquí este autor, que no es estrictamente un historiador, explica, ante mi asombro cuando lo leí, o ante el asombro de muchos cuando lo hemos leído, cómo los máximos responsables de la política norteamericana han recurrido y han reunido guionistas de Hollywood para fabricar historias convincentes con las que explicar a soldados y opinión pública la necesidad de la intervención militar en Irak y en Oriente Medio.
Y los han juntado, han dicho, construyanos ustedes un relato. Y ha habido reuniones, están documentadas, Cheney, bueno, tengo por aquí algunas por demostrar esto, pero como no vamos muy bien de tiempo, unos días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la prensa internacional se hizo eco de una reunión entre altos responsables del Ministerio Norteamericano de Defensa y numerosos guionistas y realizadores de Hollywood, entre ellos John Milius, el co-guionista de Apocalipsis Now, no sé quién, el guionista de Jungla de Cristal y el realizador de Gris. ¿Y qué les pedían? Que construyeran un relato, porque son expertos en construir. ¿Para qué? Evidentemente para usar la historia, porque era necesario usarla para persuadir a la opinión pública mundial, a los combatientes, etcétera, etcétera. Hay historias de estas, pues muy... ¿Eso qué es? Por eso digo las cosas más complicadas ahora, porque esto es un seminario, me permitiréis cierto desorden, no sé si voy a conseguir mantener un cierto orden. Eso se puede llamar, tampoco soy yo el primero que lo hago, transformar la realidad en una ficción útil. Construir un relato que falsea la realidad con el objetivo de construir una ficción útil para algo. Eso es un uso. Claro, Napoleón era un inocente, bueno, no era un inocente, pero quiero decir que es un uso mucho más complejo, porque tampoco necesitaba dirigirse a una opinión pública mundial y globalizada. Eso se llama suministrar técnicas para ficcionalizar la realidad. Vamos a dejar el ejemplo este, que también es muy sencillo, y vamos a pensar cada uno por nuestra cuenta. No, tranquilo. No. Tú tomas sitio tranquilamente y te enlazas con lo que puedas enlazar. Vamos a imaginar, o si queréis en el debate, nos imaginamos situaciones en las cuales se falsea la realidad para construir una ficción que sea útil para no sé qué, para lo que sea. ¿Qué es lo que tendrían que hacer los profesionales de la historia hoy si se creen su profesión? Estar atentos. O sea, tener cautelas, tener capacidad de advertir y de transmitir, ¿no? Si no cobra por enseñar lo que sea, pues evidentemente tiene que estar atento a estas cuestiones. El ejemplo que he puesto, insisto, es muy sencillo, porque podemos complicarlo hasta el infinito, esto sí que es más complicado que falsificar documentos, de nuevo, o que falsificar el pasado por exigencias nacionalizadoras también acaba siendo más sencillo, porque es más evidente también, y bueno, y todo esto sucede, ya estamos en el siglo XXI, aunque volveremos para atrás, mientras en paralelo, pues bueno, los políticos creaban los medios para la invención del historiador experto, para la promoción pública de historiadores cortesanos de todo tipo, que pueden aceptar la gestión de distintas políticas culturales o políticas de la memoria en calidad de especialistas del pasado. El mismo Nicolás Galerano, al que mencionaba antes, señala también que el objetivo perseguido no es tanto un pueblo para educar, sino una audiencia que reunir mediante la construcción de relatos históricos. Se atiende más a la audiencia que a la educación de los ciudadanos o de la gente. Son advertencias críticas. Se habla del espectáculo de la política, del espectáculo de la historia, de la proliferación de peritos técnicos memorialistas, de los expertos en memorias, en conmemoraciones más profesionales o más amateurs, un cierto revival por el pasado, un auge renovado por los lugares de memoria, por la musealización del pasado, que lleva a un cierto relativismo ante el que el profesional se encuentra bastante perplejo. Yo el año pasado, en un viaje normal, quiero decir, de familiar por Normandía, yo veía folletos en turismo que decían los museos que había que ir a ver, y colocaban en el mismo nivel el memorial de la batalla de Normandía, el cementerio alemán, el cementerio norteamericano y el museo de la Crep. O sea, y algo más, ¿no? Y el museo de Rohan y no sé qué, y Juana de Arco. Al turista lo que le ofrecían era esa lista de una manera indiscriminada. Es decir, el memorial de Normandía era igual que el museo de la Crep, por lo menos para un viajero
más o menos desinformado. Hay una historiadora que Jordi Canal conocerá, Regine Goben, en el libro de l'Histoire saturée, explica que vio una exposición sobre la batalla de Stalingrado y salió con la conclusión de que en Stalingrado habían pasado mucho frío, porque la exposición no transmitía, digamos, líneas argumentales o explicativas más complejas, ¿no? Bueno, Salmon dice que el turista es ese viajero consumidor de pasados extraños que se puede estar constituyendo en el público estelar de la prioritario, esa audiencia a la que se refería Galerano, y se señala, tampoco son expresiones mías, pero sí ideas que me han llamado la atención, que los principales tipos de consumidores de historia hoy, en el mundo contemporáneo, de demandantes de historia, hay dos tipos principales: los turistas, dice Salmon, y los nacionalistas. Y explica, dice, los primeros son tranquilos devoradores de pasados soñados y acabados, visitantes de restos, huellas de algo terminado y despedido, pero hábilmente conservado, incluso reconstruido por especialistas gracias a la técnica presente, y los segundos, los nacionalistas, aparecen como unos rememoradores obsesivos de agravios pasados para quienes es el recuerdo reiterado de que hubo un pasado ahora perdido lo que termina por otorgar la identidad misma. A ver si voy avanzando rápidamente. Volvemos a la profesión, porque lo que yo quiero plantear es qué actitud se debe tener desde la profesión, o desde las exigencias de la profesión, como diría Hobsbawm, en este mundo que he intentado representar muy gráficamente, con los turistas, la musealización, el pasado, el relativismo, digamos, desjerarquización de temas, de construcción de relatos con un sentido común, parcializados. El tema es que los profesionales aquí, ¿qué hacen? ¿O qué deberíamos hacer? Nos vamos otra vez hacia atrás y ahora de nuevo a España, de nuevo a España, porque si recordamos los nombres de lo que podríamos considerar la primera generación de profesionales de la historia, no solo de la historia, también del derecho, de la economía, etcétera, nos tenemos que ir a principios del siglo XX, aquí en Alemania o Francia a fines del XIX, aquí a principios del siglo XX. Lo mejor es decir nombres. La primera, y bueno, casi única, antes del 36, generación de profesionales son los Julián Rivera, Sales y Ferré, Ibarra, Altamira, Menéndez Pidal, Deleito, Carande, Sánchez de Albornoz, de la Torre, Bosch Gimpera. Son personas nacidas a fines del XIX cuya madurez es 1920, 1930, y estos tienen un orgullo profesional, académico y universitario. Ya son profesores y catedráticos de universidad, además viajan por Europa con la Junta de Ampliación de Estudios, tienen contactos en Europa, y tienen a gala el que, bueno, ellos ajustan las cuentas a las viejas historias de partido, las viejas historias elementalmente legitimadoras, a las viejas historias de lo que llaman ellos las regiones, también elementalmente legitimadoras. Critican el patrioterismo, incluso en algunos casos el del Estado español, de la historia oficial española. Se consideran develadores de leyendas, de fábulas, es decir, consideran que su tarea es destilar de fábulas y quimeras el pasado, y que eso es la responsabilidad del historiador, y que esa generación considera o tiene el orgullo de llevar a cabo desde sus convicciones también positivistas, etcétera. No hacen historia de partido, se elevan un poco, no se desprenden del todo de lo que sería hacer una historia nacional o nacionalista, pero no es lo mismo, evidentemente, Bosch Gimpera que Menéndez Pelayo cuando consideran estas cuestiones. Conviene recordarla porque esta generación es tajada en el 36, nos van al exilio, etcétera, etcétera. Y conviene recordarla porque yo creo que es la primera generación que nos debe de servir, o nos debería de servir de modelo, de compromiso profesional con la historia, con la investigación y la escritura del pasado. Podemos ponerles limitaciones, todas las que queramos, producto del tiempo y de la época en la que vivían, pero los primeros que tienen un orgullo profesional de hacer una historia veraz, verdadera, científica, apartada de
de militancias, de historias de partidos, de historias territoriales, etcétera, religiosas, más o menos elementales. No quiere decir que ellos no fueran, pues, Sánchez Albornoz más republicano que Menéndez Pidal, pero ellos consideraban que la historia que hacían no quedaba digamos, alterada por este hecho, y sería una generación, vamos a decir, modelo, y me quedo aquí por mantenerlo como argumento, ¿eh? Eran todos universitarios, eran conscientes de que estaban construyendo una comunidad inspirada en el ideal positivista de sabio universitario alemán, sobre todo, y fundada en la convicción del poder de la profesión, de la verdad de la ciencia, de la responsabilidad profesional y de la creación de un espacio científico autónomo, homogéneo y universalista. A esto se le pueden poner peros, se le pueden poner peros a todo, pero más o menos, en comparación con los historiadores después del 40, en la España franquista, evidentemente, son modelos para nosotros, para nuestra generación, para la mía, yo creo, para las siguientes, un poco a seguir como primera generación profesional, que de alguna manera tenía en mente el apartarse de unos usos de la historia excesivamente elementales o visibles, y buena parte de su obra lo hacían así, aunque Américo Castro pensaba no sé qué y Sánchez Albornoz pensaba no sé qué, pero el punto de partida del presupuesto es este. Bueno, pues así las cosas, nos volvemos otra vez ahora, por lo menos a fines del siglo pasado y principios de ahora. Son coyunturas historiográficas más amplias, más allá de la hispánica o de la española, donde sí que los profesionales como Hobsbawm, recuerdo la cita con esta finalidad, perciben que la historia que ellos como profesionales hacen, pues está marcada por usos cada vez más diversos, cada vez más intensos, crisis de memorias nacionales, dislocaciones colectivas por el ir y venir entre identidad y alteridad. Bueno, todo eso, si hay que buscar una fecha, lleva, por ejemplo, a que hay un Congreso Internacional de Ciencias Históricas en Oslo, me parece que es el año 2000, y es la primera vez que en un congreso, bueno, en la medida en que los congresos históricos de ciencias internacionales sirvan de pista, ¿no? Pero bueno, como se ha hecho con el del 55 y los anales y tal, pues lo podemos hacer ahora también perfectamente. Y ahí por primera vez hay dos profesores franceses, François Hartog y Jacques Revel, que proponen como tema el de usos y abusos de la historia, y exactamente es Isaac, también de usos y abusos de la historia y la responsabilidad presente y pasada del historiador. Entonces enlazan, que es lo que me interesa a mí un poco transmitir a través de esta charla, los usos y abusos públicos de la historia en el pasado con las responsabilidades presentes de los historiadores o las responsabilidades pasadas de los historiadores profesionales, porque también consideran que es necesario hacer algunos ajustes de cuentas y reajustes. Y eso es un poco la marca, y eso historiográficamente reciente, el año 2000, pues está ahí al lado de la sustanciación de este tema de historizar y distanciar los usos de la historia, vinculándolo a las responsabilidades del historiador. Y luego esto ha tenido también influencia en la historiografía española más reciente, a partir del año 2000, y una de las primeras personas que fue receptiva fue el propio Juan José Carreras, porque cuando en el año 2003 tuvimos que organizar un congreso en Zaragoza de una asociación de historia contemporánea normal, yo hablé con él y dije, ¿qué podemos elegir que sea un tema transversal y tal? Y fue él el que me dijo, hombre, pues mira, usos públicos de la historia, y se hizo, y luego se publicaron las actas y el libro y no sé cuántas. Responsabilidad de los historiadores en el pasado y en el presente, porque claro, hay una cuestión que no se puede dejar de lado, y ahí tenemos que ir saltando de España a Europa o a otras historiografías nacionales europeas, es que los historiadores más críticos, pero ya estamos hablando de fines del 20, principios del 19, cuando esto se plantea, por ejemplo, este Congreso de Oslo, ya llevan años haciéndolo. Los alemanes, por ejemplo, adoptaron una actitud muy precisa para enjuiciar, enfrentándose a los historiadores alemanes para enjuiciar el pasado del nazismo. No solo a los historiadores en la época nazi, sino a los historiadores en la época de Adenauer y siguiente. Entonces han empezado a publicar correspondencias, análisis y libros marcando bien las responsabilidades de los historiadores en la historia que construían durante el nazismo o en los años siguientes.
a la vez que se planteaban el tema de las responsabilidades de los historiadores profesionales en el pasado cercano, se planteaban lógica y coherentemente las responsabilidades de los historiadores de ellos mismos, ¿no? en su presente. Pero una de ellas era rescatar del olvido el tipo de historia o de filosofía, de lo que fuera, que se había hecho en la Alemania de los años 40, 50, incluso 60, esa época del olvido. No es solo un tema de alemanes. Es una manera de entender los compromisos, alertas y manifestaciones críticas, ¿no? de los usos y manipulaciones de la historia y de la memoria, como hizo el francés Henri Goussot respecto al grado de participación de la sociedad francesa en el colaboracionismo de Vichy. Pero todo esto son fechas parecidas, años finales de los 80, 90. Peter Novick, en el polémico libro sobre el Holocausto en la vida americana, donde ve cómo es una construcción cultural y donde critica la industria cultural, que eso sí que es memoria del Holocausto, porque la historia es otra cosa, pero en este caso está tapada absolutamente por la memoria. El semiólogo de origen búlgaro Todorov, para quien dice: la historia complica nuestro conocimiento del pasado, la conmemoración lo simplifica, puesto que su objetivo más frecuente es procurarnos ídolos para venerar y enemigos para aborrecer. La historia es sacrílega, la segunda sacralizante. La historia es sacrílega, la memoria es sacralizante. Las asociaciones de historiadores franceses, un tema que conocerá bien Jordi Canal desde 1905, han insistido particularmente en la instrumentalización política de la historia, pero en su más crudo presentes. Las conminaciones normativas dicen que vienen del exterior de la profesión, sean legisladores, jueces, representantes de memorias comunitarias. Ante la deriva, me leo a mí mismo para avanzar, que estaban adquiriendo las leyes memoriales, la retroactividad sin límites, una victimización generalizada del pasado, proclamaron que la historia, traduzco, no era ni una religión ni una moral, que la historia no debía ser esclava de la actualidad, ni escribirse bajo el dictado de la memoria, que la política del Estado no era la política de la historia. Bueno, son declaraciones normativas, pero reflejan, igual que el tema del Congreso del año 2000, igual que lo que se hace con los historiadores alemanes del pasado, reflejan que la profesión, por lo menos en sus niveles más excelentes, evidentemente, que es donde tenemos que mirar, tiene una clara conciencia de este tema que yo he traído aquí como usos de políticos del pasado, pero que evidentemente pensando en el presente, y lo son también en el presente. Para estos profesionales, el reto al que se enfrentan los historiadores es cómo difundir el discurso científico, podemos poner comillas, en una sociedad saturada a la vez por la tiranía de la memoria y del presentismo. Son declaraciones teóricas, pero las hay, porque antes no las hubo. Antes no las hubo. A modo de resumen, veo que pone aquí, entonces ya igual, 10 minutos puedo seguir, ¿no? Empieza hoy cuarto, pero como pone a modo de resumen, seguro que me estoy acercando al final. Importa recordar aquí el punto de arranque para la incorporación historiográfica del concepto usos públicos de la historia, que es más amplio que el de usos políticos, pero que lo engloba. El más importante de los usos públicos sería el uso político. Recordar la genealogía de este concepto, ¿no? En la medida en que, que últimamente pues, se ha manifestado fructífero su uso. La genealogía se encuentra, lo recuerdo, es conocido en los debates que durante los años 80 del pasado siglo mantuvieron los historiadores de la República Federal Alemana. La primera genealogía y definición del concepto uso público de la historia procede, como es conocido, es el título de un artículo que publicó el conocido filósofo alemán Jürgen Habermas el 7 de noviembre de 1986 en un periódico que se llamaba Die Zeit. Y entonces él lo tituló Öffentlichen Gebrauch der Historie, uso público de la historia. Eso ha contribuido bastante a la generalización de ese concepto de uso público. El de uso político, evidentemente, era anterior. ¿Y qué decía? Si vamos al texto, él señalaba que las polémicas de los historiadores alemanes a mediados de los 80, decía, no se centraban solo en cuestiones teóricas o académicas, sino en el uso público de la historia. Dice un concepto que, tal como lo entendía él y lo explicaba en ese momento, debía referirse
palabras textuales, a cómo debía asimilarse por la conciencia pública alemana el periodo del nacionalsocialismo. El concepto no es solo académico, el concepto, su sustancia es cómo debe de asimilarse por la conciencia pública alemana el periodo del nacionalismo. Estamos en 1986. Estamos en 1986 cuando los hijos de la generación que hizo la guerra, de una manera más o menos masiva bajo Hitler, es puesta en cuestión ya por los hijos, y utilizo esta expresión porque luego esto en España pasará un poco más tarde, etcétera, etcétera, pero también es otro tema. Claro, y Habermas dice que, bueno, que para esto de cómo se debe asimilar por la conciencia pública alemana el periodo del nacionalismo, distingue el tratamiento propiamente historiográfico de los especialistas, que ese es un ámbito, de su utilización en el espacio público o en la esfera pública, que son conceptos muy propios habermasianos, que es como he empezado yo. Nosotros nos dirigimos a la profesión y a la sociedad en general, ¿no? O al público, utilizando esos. Entonces Habermas es lo que señala en el año 86. Otro tema, evidentemente, es si es legítimo, yo creo que sí que lo es, y de hecho ha estado sucediendo, adaptar esta formulación ya clásica y canónica al escenario español. En el escenario español esto viene más tarde, no viene en el 86, en el 75 acaba el franquismo. Cuando la generación de la transición ya está pues más bien madurada, como yo mismo, fines de los 90, es cuando se plantea el cuestionamiento no solo de la transición, sino el de cómo debe de asimilarse el pasado franquista, que ha sido más o menos olvidado por la transición, sea esto no cierto, sea discutible o no sea discutible, pero es el mismo, tiene otra cronología, evidentemente, pero el tema es un poco el mismo, solo que en Alemania se plantea en los 80 y en España se plantea en los 90, ya ha entrado el siglo, pero claro, el problema de la asunción del pasado puede ser análogo, aunque encontramos diferencias, evidentemente, no solo en la cronología, sino en los materiales. La expresión de Habermas hizo fortuna al calor de este debate historiográfico y público, las dos cosas, que compareció 4 décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy estaríamos casi en 4 décadas después de la muerte del general Franco, si se quiere. Pero hizo fortuna y él la siguió usando y luego distinguía además en un momento determinado, pero claro, esto es, como diría un pedante, una aporía hermenéutica, no pedante, ¿no? Él distingue entre buenos y malos usos de la historia. Digo lo de la aporía hermenéutica porque quien dice cuáles son buenos y cuáles son malos, dónde y cuándo. Pero él distingue entre buenos y malos usos públicos de la historia cuando en el 97 sale en defensa de un libro discutido, del historiador estadounidense Goldhagen. Él publicó un libro que se titulaba, muy gordo, Los verdugos voluntarios de Hitler, entonces sobre una ingente cantidad de documentación y con método histórico, porque eso hay que distinguirlo siempre, o por lo menos ahora ya nosotros lo tenemos que distinguir. Él ponía de relieve la participación consciente de buena parte de la sociedad alemana en las políticas de exterminio, que no es que no supieran nada, él tiende a demostrar que sí, que buena parte de la sociedad era consciente, pues a través de correspondencias familiares, el número de soldados que están en los campos, que son miles y miles y miles y miles, entonces la sociedad alemana lo sabía. El problema más grave, porque yo creo que también lo sabían los dirigentes europeos y americanos, lo que estaba pasando, y en vez de bombardear Auschwitz, bombardeaban Dresde, Hamburgo, pero bueno, eso es otro problema todavía más grave que no vamos a solucionar aquí. Pero Habermas dice, bueno, esos son unos buenos usos, dice, es un legítimo uso de la historia. Y digo lo de la hermenéutica, pues soy consciente de que se puede discutir quién decide quiénes son buenos, ¿no? Pero bueno, a mí me convence esta expresión y esta aplicación. Todo aconseja, por tanto, aplicar el concepto de usos públicos de la historia, aplicarlo, entender que como instrumento es útil para enfrentarse a esa cierta saturación de relatos históricos sobre nuestro pasado reciente que puede abrumar o desconcertar a los ciudadanos, construida desde un relativismo cognoscitivo, cultural o políticamente interesado. La participación de las mayorías ciudadanas en el nazismo en su momento, o el conocimiento
de lo que en la esfera pública ha sido condenado, el colaboracionismo de Vichy y las posteriores guerras coloniales de Francia, eso ha quedado establecido. Ha quedado establecido por los profesionales y, en cierto modo, podemos decir, ha quedado establecido, creo yo, como verdad histórica o consenso histórico mayoritario para la mayoría de la profesión y también como convencimiento cultural y social mayoritario en la sociedad. Se puede discutir esto que estoy diciendo, pero ha habido ese uso académico y público de unas investigaciones de profesionales tan orgullosos de ser profesionales de la historia y de hacer crítica histórica como los de estas primeras generaciones de antes de la Guerra Mundial a las que me refería, o en el caso de España, y de alguna manera han contribuido a que eso se convierta en un convencimiento cultural o social mayoritario. Una cosa es que la gente lo tenga en cuenta o no, pero más o menos yo creo que los franceses saben que en Vichy el colaboracionismo fue mucho más intenso de lo que les habían explicado ellos en la escuela si tienen ya una cierta edad, y que el nazismo era distinto también. En el caso italiano también podríamos entrar en esos detalles, ¿no? Y eso es lo que creo yo entiende Habermas como práctica profesional en sociedades democráticas, de la responsabilidad del historiador, que por eso se liga este tema de los usos públicos y su historización con las responsabilidades en el pasado y en el presente del historiador. Voy a dejar casi voy a dejar la charla aquí, porque, bueno, si queréis, por meter un poco de leña en la hoguera, si analizamos la situación de la historiografía española reciente, desaparecida ya hace más de 3 décadas, casi 4, la dictadura franquista, los grandes, no son los únicos temas, pero los grandes temas que vienen siendo material preferente de los usos públicos más visibles y directos, o de debates o interpretaciones confrontadas, en el sentido más amplio y habermasiano de la expresión, tanto en el plano profesional como en la esfera pública y política, los grandes temas son los relativos a la recuperación e interpretación del pasado de la guerra civil y el franquismo, también la república y la transición. Esos son el centro de los debates de los usos y de las no solo profesionales, sino también trasladados al público para asumir determinados pasados. Son esos, y por otro, los que giran en torno a las numerosas y distintas representaciones propuestas para sostener las identidades territoriales o nacionales, hoy defendidas en pasados disputados o reconstruidos desde un crudo presentismo, sea desde la Real Academia de la Historia o desde otro sitio. Eso ya da igual, porque lo que nos tenemos que situar como profesionales es un poco Odesí de la Melec, ¿no? Y la única manera de situarnos es esta: los grandes temas de debate de usos públicos para los profesionales también, pero sobre todo también para ver cómo eso se traslada a la sociedad y en qué medida se crean esos consensos más o menos mayoritarios o convencimientos culturales y sociales mayoritarios, lo cual todavía no es el caso en España. Los grandes temas serían estos dos. En cualquier caso, y esto ya es casi el sermón, ¿no? Lo que he pretendido es situar con modelos además exteriores los problemas de nuestras comunidades de historiadores, que deben de tener interiorizada la autocrítica como base de la cohesión interna del oficio, y que deben de tener una consideración de sus propias responsabilidades profesionales, como han dado ejemplo en el pasado algunos, o lo dan en el presente los sectores más avanzados de las historiografías más próximas a nosotros. Yo casi lo voy a dejar aquí, pero por abundar en la idea, solo un último párrafo y me ajusto al tiempo. Este primer decenio del siglo XXI podría ser un buen momento para que los historiadores en España, pero podemos irnos mucho más lejos, volviéramos a mirar hacia la historia a través de los valores de la profesión. Por descontado, para criticar las manipulaciones políticas del pasado, desde la convicción colectiva de que en el presente de todos los posibles usos públicos de la historia, el político es el más determinante, pues permea todos los demás, y en sus formas extremas es el que degrada la historia, transformándola en una historia meramente instrumental, sin más razón que su utilidad para ser usada. Pero sobre todo porque la historia puede ser redimida de ese empleo instrumental a condición de recuperar la extraordinaria complejidad del pasado mediante la asimilación crítica de las responsabilidades basadas
en la autocomprensión del historiador y de su pasado profesional. Con esto yo creo que ya me daba a entender más o menos en lo que quería decir, que todavía es mucho más complicado, claro. Pero podemos dar pie a un debate en el que seguramente nos saldrán más cosas. Así que cuando queráis, me callo y me descanso, pero estoy a vuestra disposición para lo que queráis, para lo que queráis, pero bueno, en torno a los temas que he puesto encima de la mesa.